Quiero que me escuche con atención, por favor, en este momento. Le voy a hacer una pregunta, obviamente, muy interesante, basada en una mera especulación, una mera suposición. Y óigalo bien. Si nuestro Dios le concediera a usted, una pregunta, hazme una pregunta, hazte cuenta, como si yo le estuviera diciendo, hazme una pregunta y te la voy a contestar, pero solamente tienes una oportunidad, una pregunta. Tienes la libertad de hacerme una pregunta. ¿Qué pregunta le haría usted a nuestro Dios? ¿Acaso diría, a ver, Dios, se ha especulado mucho sobre los dinosaurios? ¿Existieron los dinosaurios? O fíjate que he oído mucho acerca de los ovnis y extraterrestres. ¿Existieron o existen? O he escuchado que todo esto se creó a través de la teoría del Big Bang, de una explosión. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué pregunta le haríamos a nuestro Dios, hermanos? ¿Cuál sería la pregunta más importante que usted y yo le podríamos hacer a nuestro Dios, hermanos? En alguna ocasión, un hombre le preguntó al Señor, Señor, ¿seremos pocos los que se salvan? Un joven también llegó corriendo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A nuestro Señor Jesucristo le hicieron muchas preguntas sumamente importantes en relación a la vida eterna, en relación a la salvación. Pero también, hermanos, tenemos un caso muy particular. Allá en Hechos capítulo 16, en el versículo del 25 al 34, cuando un carcelero de Filipos, que estaba custodiando al apóstol Pablo y a Bernabé, creo, le hicieron esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué surgió esa pregunta? Miren, le invito a que vaya conmigo. Hechos en el capítulo 16, del versículo del 25 en adelante. Conocemos la historia del por qué el apóstol Pablo, y Silas, hermanos, estaban presos. Andaban predicando la palabra a nuestro Dios y muchos se sintieron ofendidos por la enseñanza que el apóstol Pablo estaba impartiendo. Obviamente enseñanza que venía de parte de nuestro Dios. Y dice la escritura ya en Hechos capítulo 16 del versículo del 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a
nuestro Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que el hombre necesita? Bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que el hombre, hermanos, a veces necesita experimentar en su vida para empezar a temer a nuestro Dios? ¿Qué es por lo cual el hombre necesita pasar en su vida para ser más consciente de sus hechos, ser más consciente de su vida misma? Creo yo que todos en algún momento, hermanos, hemos pasado tal vez por alguna experiencia muy similar en donde estuvimos a punto de perder la vida a través de un accidente vehicular, a través de un asalto. Ustedes no saben la experiencia que un servidor tuvo, hermanos, de un problema con un cliente. A uno le pusieron un cuchillo en el estómago, a otro en la garganta, a alguien más le pusieron una pistola en la boca, y la persona estaba drogada y alcoholizada, y gracias a Dios no le salió el tiro. Pero en situaciones así, hermanos, en donde realmente la persona queda impactada, conmovida, sacudida prácticamente, y en ese momento que siente que está tan cerca de la muerte, que su vida prácticamente pende de un hilo, uno clama a Dios: oh Dios mío, ayúdame, Señor. En algún momento todos pasamos por eso, pero al igual que este hombre de Filipos, hermano, este carcelero, también, hermanos, como así mucha gente que ha pasado por ese tipo de experiencia, el carcelero de Filipos precisamente, hermanos, exclamó preguntando precisamente qué debía hacer para ser salvo. Y uno a veces se cuestiona, ¿salvo de qué? Acuérdense que el término salvación o salvo, hermanos, en el término griego, esta palabra proviene originalmente de la palabra soteria. Y esta palabra describe, hermanos, o significa lo que es estar libre, exento, o estar resguardado, estar protegido, estar asegurado. Okay. Eso es lo que significa la salvación. Y básicamente, precisamente, obviamente, el hecho de estar libre de cosas que pueden atentar contra tu vida, cosas que están atentando contra ti mismo y aún contra también tus seres queridos. Por eso, cuando este hombre exclamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué o de quién deseaba ser salvo? ¿Acaso este hombre estaba, ciertamente este hombre, al pensar, hermanos, que todos los demás presos, a causa de ver las puertas abiertas, pensó que todos habían escapado? Y en aquel tiempo, hermanos, en aquella región que Filipo ya era parte, provincia de Roma, obviamente quienes estaban bajo la autoridad del Imperio Romano, cuando alguien salía, hermanos, prácticamente entonces el jefe de ellos ejecutaba al guardia, al de seguridad, por haber permitido que se le escapara un preso o varios, y es por eso que los mataban después. Él quiso de una vez quitarse la vida, porque sabía de antemano, hermanos, que eso iba a ser su final, iba a ser ejecutado. Pero cuando el apóstol Pablo le dice: detente, no lo hagas, aquí estamos nosotros y todos los demás. Ciertamente este hombre estaba lleno de pánico, lleno de miedo. Y en realidad, hermanos, su miedo, su temor no estaba tanto en cuanto al ejecutor que le podía quitar la vida, sino más que todo a lo que él pudo presenciar, hermanos, a lo que él vio. ¿Qué fue lo que él vio, hermanos? Ciertamente, pues
lo sucedido, el terremoto. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Imagínense, en una área, hermanos, en donde nunca ha habido terremotos, en una área donde no es nada común que hubiese terremotos. Y usted se va para California, allá sí hay movimientos, ¿no? Terremotos. Puede irse a otra parte, donde, por ejemplo, Europa o algo así, donde en Chile, muchos en Perú hay terremotos, ¿ok? Lo que acaba de suceder en Afganistán, allá también, son zonas sísmicas que le llaman. Pero en esta parte de Filipos, hermanos, cerca de Macedonia, no había terremotos. Fue algo sobrenatural, fue algo extraordinario. Y sin embargo pasó eso, ese gran terremoto. Todo se movía. Y en aquel tiempo las cárceles, hermanos, no eran de fierro, sino que eran de madera y eran aseguradas por un tronco. Imagínense que aún así, hermanos, al haberse sacudido tremendamente, el tronco cayó. Se cayó y las puertas se abrieron. El carcelero bien pudo ver, hermanos, que esto no era nada normal, no era nada común, que esto sucedió, hermanos, por algo extraordinario. Y es por eso que tuvo miedo y preguntó, hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de quién? Obviamente, hermanos, de la ira de nuestro Dios. Porque aún el carcelero de Filipos sabía la razón y la causa por la cual el apóstol Pablo y Silas habían llegado presos. Por una cuestión espiritual, por una cuestión religiosa, en relación a su Dios. Y es por eso que al estar Pablo y Silas ahí, hermanos, al estar orando y cantando, él pudo entender que todo este suceso, hermanos, era de un origen divino. Y es por eso que empezó a temer grandemente, a tal punto, hermanos, aún de quererse quitar la vida. Y en respuesta a ello, el apóstol Pablo le dijo precisamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. Pero ciertamente este hombre, hermano, se sintió amenazado por la ira de nuestro Dios, por la condenación de nuestro Dios. Y déjeme decirle, hermanos, ciertamente nosotros a veces cuando oímos cosas que van a atentar contra nuestra vida, huimos de ellas. Que se avecina una gran tormenta del océano Atlántico, que prácticamente todas las tormentas vienen de allá de Europa, se van formando y se van acrecentando y llegan a esta parte, hermano, de Estados Unidos o México, en donde ya viene una tormenta de 7.x o 8.x, grandísima, hermanos, y ya conocemos todo el asunto catastrófico, terrible que viene a ocasionar, un gran daño, una gran destrucción, gran muerte. O como cuando de repente oímos también nosotros en esta área, hermanos, que empieza a sonar ese sonido de las bocinas, que vemos que de repente bien nublado, casi negro, hermanos, empezamos a tener preocupación y entramos en pánico. Y hasta después andamos donde buscarnos, nos metemos hasta en la casita del perro, hasta un lado, queremos meter ahí, ¿verdad? En algo seguro. ¿Por qué? Porque tememos a la ira de la naturaleza. Pero sabemos, hermanos, que estamos en un mundo vivo. Y estas cosas, hermanos, suelen pasar, suelen suceder. ¿Hay algo peor que esto? Sí. La ira de nuestro Dios. Y la ira de nuestro Dios, hermanos, está apuntando hacia todos aquellos que están en pecado. Cuando hablo de la palabra pecado, hermanos, que en el griego es hamartía,
literalmente implica errar al blanco. Pero significativamente hace referencia a la desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que peca infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Es decir, que para que una persona se convierta en pecador, debe primero desobedecer los mandamientos de Dios. Sé que hemos escuchado algunas teorías en cuanto que el ser humano nace con pecado. No, hermanos. De hecho, cuando nuestro Dios, hermanos, cuando nuestro Dios hizo al hombre, dice que lo hizo recto. Usted lo puede confirmar en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, cuando dice que Dios hizo al hombre recto, es decir, justo, limpio, puro. Algunos dicen, sí, así lo hizo Dios, pero una vez que pecaron Adán y Eva, el pecado entró al mundo y empezó a pasar a todos. ¿Ok? No es de que pasase en una forma de heredad. ¿Cómo? Es decir, genéticamente, no, hermanos. Ni aún en una cuestión genética, no se puede transmitir, porque acordémonos, ¿qué es el pecado? El pecado es una práctica. El pecado es una práctica. Y si usted lee, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Dios nos dice así: he aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, que Dios hace responsable a aquel que transgrede, a aquel que viola, a aquel que desobedece sus mandamientos. A ese lo hace responsable de sus actos y sus acciones. Romanos 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por ese texto de Ezequiel capítulo 18, versículo 4, es muy importante. He aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Y si usted lee también el versículo 20, nos dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el pecado no se transmite, no se hereda. De hecho, si usted también lee en Génesis capítulo 8, versículo 21, hermanos, cuando Noé también, una vez que salió del arca, dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 8, versículo 21, y percibió a Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su nacimiento. Dice así. Si usted está leyendo la escritura conmigo, usted se va a dar cuenta de que no dice así. Lo que dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿A partir de cuándo el hombre empieza a desobedecer a nuestro Dios? Desde su juventud. Acuérdese que para que una persona se pueda constituir pecador, tiene que desobedecer los mandamientos de Dios. Mientras no desobedezca los mandamientos de nuestro Dios, no peca. ¿Okay? Pero ya una vez que nosotros tenemos conciencia de las cosas, y a veces podemos pecar, hermanos, transgredir los mandamientos de nuestro Dios en base a la ignorancia misma, que no sabíamos. Pero déjeme decirle que ni aún la ignorancia nos justifica delante de nuestro Dios. De hecho, mismo el apóstol Pablo les dice a todos aquellos atenienses, cuando estuvo en Atenas, él que vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría y que su espíritu se enardeció, y empezó a predicar la palabra de nuestro Dios en la sinagoga de los judíos. Después los escucharon a algunos filósofos como epicureos, estoicos, y lo tomaron, le dijeron: queremos oír acerca de Jesucristo y de la resurrección. Y el apóstol Pablo les empieza a predicar, hermanos. En todo observo que sois religiosos, pues pasando y mirando vuestros santuarios, ahí hay un altar en el cual decía: al Dios no conocido. Bueno, ese es de quien vengo a predicarles. El Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay,
no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si necesitase algo. Él es quien da aliento y vida a todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y termina diciendo, hermanos, allá en Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos juzgará a todos nosotros. Pero dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, que ni aún la ignorancia nos libra ni nos justifica. Todo hombre ha pecado, hermanos. Es decir, ha desobedecido a nuestro Dios. De la manera en que Adán y Eva transgredieron, hermanos, desobedecieron a nuestro Dios sus mandamientos, así también esa misma ley, esa ley que sentenciaba a Adán y a Eva, de que si desobedecían los mandamientos de Dios se convertían en pecadores, esa misma ley pasó a nosotros, de que si también usted y yo desobedecemos a Dios, nos constituimos también en pecadores. No se me distraiga, ¿okay? No se me distraiga, porque es un punto muy importante, en el cual, por eso también los que estamos en pecado, también deberíamos de preguntar entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso nuestro Dios, Él mostró su amor, mostró su misericordia para llevarnos al arrepentimiento. Romanos 2, versículo 4. Dice la Escritura, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Acuérdense que esa palabra que está escrita ahí en Romanos 2:4, hermanos, que es metaneo, metanoia, cambio de mente. Es estar decidido a dejar de hacer lo malo y a empezar a hacer el bien. Pero fíjense lo que dice el versículo 5 de Romanos 2, versículo 5. Dice, pero por la dureza, por la incredulidad y dureza de tu corazón, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acumular es atesorar. Es cuando uno se pone en una condición de rebeldía hacia nuestro Dios, de que no querer obedecer a nuestro Dios, de querer persistir en su pecado. Usted lo que está haciendo, lo que estamos haciendo es ir acumulando más enojo, ira en el corazón de nuestro Dios. Bueno, más póngase en el lugar de nuestro Dios. Si su hija, si su hijo no le quiere obedecer a usted, si usted le manda a hacer una cosa y su hija o su hijo le dice, hágalo usted, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Cómo se sentiría? ¿Agradable? ¿Contento? Por supuesto que no. Así es nuestro Dios. Por eso qué importante es que también nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Precisamente tenemos que reconocer principalmente que hemos pecado delante de nuestro Dios, y que mi pecado, no el pecado, mire, Adán y Eva, hermanos, ciertamente pecaron, pero ellos fueron juzgados por nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando en el huerto de Getsemaní vino la presencia de Dios y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto? Dice que tuvieron miedo, ¿verdad? Y se escondieron. Y cuando Dios le llamó, le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Allá en Génesis capítulo 3. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y él dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer, culpando a Dios de eso. ¿Qué hiciste, mujer? Y la mujer, queriéndose lavar las manos también, dijo, la serpiente me engañó. Y ya atrás, estabas atrás así, también con miedo, diciendo, pues, ¿a quién le echo la culpa? Pues a nadie más. Maldita serás, ¿verdad? Por lo que acabas de ser. Te arrastrarás todos los días. O sea, la sentenció y le dio una condenación. Y luego con Eva también le aumentó los dolores en sus preñeces. Es decir, iba a tener dolores en sus preñeces, pero iban a ser muy leves. Pero a consecuencia de eso, aumentaron. Y al hombre también le dijo,
Maldita será la tierra por causa tuya. Espinos y cardos te producirá, etcétera, etcétera, etcétera. A los tres los juzgó Dios, conforme a cada uno, conforme a sus obras. Ellos fueron juzgados. Todos han sido juzgados en base a sus propios hechos. Y la cuestión aquí, hermanos, es de que Romanos 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte, hermanos. Y cuando se habla de la muerte, se habla de la muerte eterna, hermanos. No la muerte física, sino la muerte eterna. Y qué importante es por eso es entender esto. Y si en realidad nosotros somos creyentes en Dios, si en realidad nosotros, hermanos, tememos a nuestro Dios, diríamos entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para librarme de la ira de Dios? Y qué hermoso es nuestro Dios, hermanos, porque solamente su Hijo podía librarnos de ello. ¿Cómo es que Dios mismo, hermanos, nos libra de su ira, pero valiéndose de su amado Hijo Jesucristo? Por eso, hermanos, precisamente el punto es este, ¿no? Lo único que nos puede salvar de la ira de nuestro Dios, hermanos, es precisamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso le decían, tienes que creer en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16, versículo 30 y 31. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, que tenemos que confiar plenamente en el único poder que nos puede poner en paz con nuestro Dios y hacer a un lado, hermano, nuestras propias ideologías, nuestras propias creencias que han sido preconcebidas en nuestra mente. Es bueno, hermanos. Todos de alguna manera hemos sido educados conforme a la creencia de nuestros padres, conforme a la ideología de nuestros padres o sus costumbres. Pero una vez que llegamos al pleno conocimiento a la palabra de nuestro Dios, hermanos, se confronta lo que Dios dice y lo que hemos escuchado. Pero si en realidad nosotros creemos en Dios, amamos a nuestro Dios, hermanos, vamos a confiar más en lo que dice nuestro Dios y hacer a un lado nuestro orgullo y nuestra necedad, y reconocer que sin la intervención de nuestro Dios, hermanos, estamos perdidos. Por eso cuando el carcelero de Filipo sintió un mayor temor, hermanos, no tanto el simple hecho de perder la vida, sino estar en conflicto con nuestro Dios, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo que tenía que escuchar, hermanos, era precisamente creer en nuestro Señor. Necesitas confiar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio el pago. Él fue el quien murió en la cruz por ti y por mí. No murió Moisés en la cruz, no murió Elías, no murió Abraham, no, Jacobo, nadie, hermanos. Ni ninguno de los apóstoles, nadie murió en la cruz, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que aún mismo el apóstol Pedro nos dice, porque Dios no nos ha dado, como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Precisamente Él murió en la cruz, hermanos, para darnos precisamente esa libertad, el librarnos de la ira de nuestro Dios. Mire, lea conmigo rápidamente, léalo por favor, lea conmigo en Romanos capítulo 5 versículo 8. Romanos 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, en su evangelio, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y mire quién lo está diciendo, hermanos. El apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, en el pasado fuimos enemigos de Dios porque transgredíamos sus mandamientos, desobedecíamos sus leyes, y eso nos convertía en transgresores y en enemigos. Pero gracias a Dios que a través de Cristo Él nos ha reconciliado, nos ha llevado en paz.
Por eso qué importante, hermanos, era que este hombre escuchara acerca de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. No solamente conocerla, sino que también, hermanos, tenía que obedecerla. Precisamente como tenemos en el inciso 2, ¿ok? Por eso cuando dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No es, algunos dicen, mira, ya con que creas ya eres salvo. No es cuestión meramente de creer algo y de confiar en algo. Si en realidad confías en alguien, vas a obedecerle. Porque precisamente la fe, como lo estamos señalando, hermanos, implica la obediencia. La obediencia nos lleva a la fidelidad a nuestro Dios. Por eso, si continuamos en la lectura, dice en Hechos capítulo 16, versículo 32, es decir, para que este hombre pudiera confiar en el Señor y pudiera alcanzar la salvación que nuestro Dios nos promete a través de Cristo, tuvieron que hablarle la palabra. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y a cuál palabra? ¿Qué fue lo que mandó que se predicase? Su testimonio, mi testimonio, que antes yo era un borracho, que antes yo era un drogadicto, que antes yo era un mujeriego, que antes yo era esto, aquello y aquello y aquello. Nada de eso, nada de eso. En 1 Corintios 2, versículo 1, Pablo nos dice, hermanos, que es lo que andaba predicando. No era su testimonio. Como le decía una vez, un amigo me decía, ¿puedo ir a tu iglesia y presentar mi testimonio? Podrías hacerlo, siempre y cuando puedas superar el testimonio del apóstol Pedro, puedas superar el testimonio del apóstol Pablo, puedas superar el testimonio de Juan. Aún más, pudiera superar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podrás hacerlo? No. Entonces, y es que en realidad, hermanos, el testimonio que nos mandó el Señor a predicar es Cristo mismo. Usted lo puede confirmar en 1 Corintios 2, 1 y 2. Por eso cuando el Señor nos dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por eso que Pablo, hermanos, a estas personas, al carcelero de Filipos y a su familia, les empezó a predicar la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que ellos oyeron y creyeron, fueron bautizados para el perdón de sus pecados. No los pecados de nadie más, sino para el perdón de sus propios pecados. Porque ese era el mandamiento, como el apóstol Pedro le dijo a aquellos judíos en el día del Pentecostés: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, hermanos. Esta persona se bautizó y mire cómo es que llegó la salvación a su casa. A través del temor de esta persona, hermano, del carcelero de Filipos. Tuvo miedo, tuvo ese deseo de escuchar, de conocer de nuestro Dios, tuvo ese acceso al conocimiento de nuestro Dios, tuvo aún más temor a nuestro Dios, hermanos, porque si no lo hacía, caía en la condenación. Y es por eso que él fue bautizado, como dice la Escritura. La palabra bautizo, hermanos, que en el griego es baptizo, es casi una transliteración, significa zambullido, sumergido. Implica estar cubierto por completo, porque es una sepultura. No es por aspersión ni por rociamiento, sino es sumergido, porque va a representar la muerte y la sepultura del Señor. Por eso, si en realidad nosotros, hermanos, deseamos que Dios nos salve de su propia ira, acuérdense lo que dice, pero ira y enojo, en Romanos capítulo 2, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Por eso, joven, presta atención. Mi amigo, mi amiga, presten atención. Mis hermanos,
Prestemos atención al consejo de nuestro Dios. Si nosotros en realidad queremos sentirnos seguros, a salvo cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, porque va a venir por su pueblo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Juzgará. Y en ese momento, ¿cuál será nuestro destino? En la eternidad. Es cuestión de que nos pongamos a pensar en tu destino en la eternidad. Y también te hagas esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Deposita toda tu fe, toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Cree solamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Él solamente. Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, a todo aquel que le obedece. Y tienes que arrepentirte de tus pecados, que los que ofenden y lastiman a nuestro Dios. Por algo el Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hechos 3, versículo 19. Y siendo bautizado conforme a la palabra, conforme al mandamiento de nuestro Dios. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Okay. Como decía aquel funcionario de Candace, aquel eunuco: aquí hay agua, le dijo a Felipe. Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para el carro, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó conforme al deseo de nuestro Dios. Y se fue gozoso porque se había reconciliado con nuestro Dios. Había hecho lo suficiente para estar en paz con nuestro Dios. Y usted, mi amigo, mi amiga, lo puede hacer hoy. No posponga la salvación para el día de mañana, porque ¿quién nos garantiza el día de mañana? Puestos en pie, hermanos, para cantar este cántico de invitación, y que Dios siga obrando en nuestras vidas, que lo que se ha recibido, se ha implementado en su corazón en esta mañana, Dios lo proteja y también le haga germinar su palabra en obediencia hacia nuestro Dios. El himno ya está listo, nuestro hermano, para cantar esta alabanza a nuestro Dios, un himno de invitación también.